Los momentos en familia son más agradables disfrutando de un desayuno con unos deliciosos huevos, especialmente cuando son de Eggland Best. Tienen un sabor deliciosamente fresco y la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12 que los huevos regulares. Para nosotros, los huevos pueden ser cocinados de cualquier estilo, siempre y cuando sean los mejores. Eggland Best, mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Día lunes 16 de septiembre de 2025. Bienvenidos al podcast de Noticias El Salvador SB, en este espacio de conversación y reflexión donde exploramos juntos temas de actualidad del Salvador y el mundo. Búscanos gratis en YouTube Music, Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Deezer o en tu plataforma de podcast favorita. Búscanos en PayPal, el usuario lo encontrarás en la descripción del contenido de este podcast. Recuerda, tus aportes ayudan a pagar facturas para poder dar contenido. Somos Noticias El Salvador SB. Puedes buscar este podcast en inglés como News El Salvador. Síguenos, comparte y comenta. Bueno, hoy nos metemos de lleno en la jornada del 15 de septiembre aquí en El Salvador. Un día, la verdad, muy cargado de eventos, de noticias. Tenemos bastante información, Desde las celebraciones patrias hasta, temas de seguridad, deporte. Vamos a intentar analizar un poco los puntos clave, Para entender el panorama completo. Exacto, la idea es esa, destilar lo más importante de estas últimas horas. Vamos a conectar los distintos sucesos, pues, desde el ambiente cívico en las calles hasta decisiones institucionales, noticias que resuenan fuera, para dar una visión, lo más clara posible de qué ha marcado la actualidad salvadoreña en un día tan señalado. El centro de todo fue, claro, la celebración de los 204 años de independencia. La información que tenemos describe un ambiente, muy vivo, Sobre todo en el centro histórico de San Salvador. ¿Qué elementos destacarías tú de estas celebraciones? Pues mira, se percibió, un gran despliegue de civismo y como una atmósfera general de alegría, sí. Las fuentes hablan de una jornada llena de actividades culturales organizadas por el Ministerio de Cultura allí en la Plaza Gerardo Barrios. Hubo arte, música, danza, de todo un poco. Y parece que hubo mucha gente, una afluencia notable de público participando, disfrutando de los eventos y todo en un clima bastante tranquilo. Se buscaba claramente proyectar una imagen de unidad, de celebración nacional. Sí. Yo vi algunas imágenes del desfile principal en San Salvador y la verdad es que sí, se veía mucha energía. Mencionan a la banda El Salvador marcando el ritmo y también, creo, a los hermanos Flores, Poniendo como el cierre a la fiesta. Eso es. Ya hasta Google se sumó, Con un doodle de estos especiales para El Salvador. Correcto. Lo de los hermanos Flores es interesante por partida doble, diría yo. Por un lado, claro, su papel súper tradicional en las fiestas populares salvadoreñas, cerrando la jornada aquí, pero por otro está esa noticia que también ha circulado estos días, su confirmación para Coachella 2026. ¡Anda! Sí, eso, apunta a una proyección internacional ya bastante importante de la música salvadoreña, Llevar ese sonido tan propio a un escenario mundial como Coachella. Y sí, la banda El Salvador, que es ese proyecto musical enorme que reúne a jóvenes de todo el país, fue protagonista en el desfile. Se vio una mezcla curiosa, de elementos tradicionales con toques más modernos, como por ejemplo espectáculos de drones, que creo que iluminaron el cielo por la noche sobre el centro histórico. Y oye, como siempre pasa en estos eventos tan grandes, pues no faltaron las anécdotas, las curiosidades. He leído por ahí que se vio a un personaje disfrazado de Chewbacca en el desfile. Sí. Y hasta un tacuacín, ¿sabes lo que es? Un animalito que acaparó las miradas en Acajutla. Resulta curioso. Incluso circuló una foto de alguien con la máscara de Guy Fawkes, pero como adaptada con un penacho indígena. Raro, ¿no? Jaja. Sí. Efectivamente, esos detalles así pintorescos son un reflejo claro de la cultura popular, de la espontaneidad y a veces del humor, que se cuela en las celebraciones más oficiales. Son como manifestaciones que conviven con la parte más formal del evento.
donde también se vio, por ejemplo, la exhibición de vehículos blindados o la participación de la Unidad Canina de la Policía Nacional Civil, la PNC. Ajá. Y ojo, que es importante decir que este fervor patrio no se quedó solo en El Salvador, ¿eh? La diáspora salvadoreña también organizó sus propias celebraciones. Por ejemplo, en Milán, en Italia, hubo desfiles, gastronomía típica, lo que demuestra ese vínculo tan fuerte que mantienen con su país, estén donde estén. Claro. Y en este mismo contexto, en el marco cívico, hubo un anuncio institucional bastante relevante. La Academia Nacional de Seguridad Pública, la ANSP, va a cambiar de nombre. Se llamará Mauricio Arriaza Chicas. Así es, se trata de un homenaje póstumo al director de la Policía Nacional Civil, que falleció, Mauricio Arriaza Chicas. Bautizar con su nombre la institución donde se forman, los futuros agentes, los mandos de la PNC y otros cuerpos de seguridad, pues es un gesto con una carga simbólica muy fuerte, ¿no? Sí, claro. Busca, perpetuar su legado y vincular su figura directamente a la formación en seguridad del país. La ANSP es, al fin y al cabo, la cantera de los profesionales de la seguridad. Entendido. Ahora bien, la jornada también tuvo, otra cara. Se informa de una marcha que llevaron a cabo organizaciones de la sociedad civil. ¿Cuál era el propósito de esta manifestación en concreto? Pues según recogen varias coberturas informativas, esta marcha reunió a diferentes colectivos que expresaban reclamos concretos. Principalmente pedían independencia del órgano judicial y también manifestaban preocupación por la situación de personas detenidas que son consideradas críticas con el gobierno, pidiendo su liberación. Creo que es relevante consignar esta manifestación como parte del cuadro completo del día, ¿no? Ya que refleja que existen distintas voces, distintas reivindicaciones dentro del espacio público, incluso en una fecha tan señalada como el Día de la Independencia. Como siempre hacemos, nos limitamos a reportar lo que indican las fuentes sobre estos hechos, claro. Claro. Entendido. Bueno, dejando atrás ya los actos cívicos y sus distintas vertientes, pasemos a noticias más relacionadas con la seguridad ciudadana. Se informó sobre la captura de un individuo conocido como alias Alacrán. Lo describen como un miembro de pandillas con un historial delictivo bastante amplio en Sonsonate. Sí, las autoridades destacaron esta captura, que fue en San Antonio del Monte, en Sonsonate Centro. Se le atribuye, como dices, un amplio récord criminal. Y en otro orden de cosas, también se reportó la detención en Acajutla de 2 hombres. Están acusados de homicidio. La información preliminar sugiere que el crimen ocurrió en una cervecería, mientras los detenidos estaban allí con la víctima. Son hechos que, nos recuerdan los desafíos que persisten en materia de seguridad. Impactante, sí. Y en el terreno internacional, pero con una notoriedad que lo hace casi local por cómo se ha difundido en los medios, es cierto que detuvieron al conocido como el estafador de Tinder. Correcto, esa noticia ha circulado muchísimo. El hombre israelí cuya historia inspiró ese documental tan popular de Netflix sobre presuntas estafas románticas. Sí. A través de apps de citas, fue arrestado en Georgia, según agencias internacionales, por usar documentación falsa. Estos casos, que se hacen mundialmente famosos por las plataformas de streaming, siempre generan un interés enorme y mucho seguimiento mediático cuando hay novedades. Vaya, también he visto menciones a un accidente de tráfico bastante fuerte en Texistepeque, que necesitó la intervención de equipos de emergencia. Y un suceso lamentable en Guatemala, ¿no? Donde un incidente con fuegos artificiales durante un desfile cívico en Chimaltenango dejó al parecer varias personas heridas. Sí, noticias desafortunadas que también forman parte del flujo informativo del día. Y en relación a posibles riesgos, pero de origen natural, es relevante mencionar el pronóstico del tiempo. Se espera que una vaguada, que es una zona alargada de baja presión atmosférica que genera inestabilidad, afecte al territorio salvadoreño. Ah, vale. Esto se traduciría en lluvias, tormentas eléctricas, sobre todo en zonas de montaña y en la franja oriental del país. Los pronósticos advierten también sobre la posibilidad de ráfagas de viento asociadas a estas tormentas. Así que conviene estar atentos a las actualizaciones meteorológicas. Día lunes 16 de septiembre de 2025. Bienvenidos al podcast de Noticias El Salvador SV, en este espacio de conversación y reflexión donde exploramos juntos temas de actualidad de El Salvador y el mundo. Búscanos gratis en YouTube Music, Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Deezer o en tu plataforma de podcast favorita.
Búscanos en PayPal, el usuario lo encontrarás en la descripción del contenido de este podcast. Recuerda, tus aportes ayudan a pagar facturas para poder dar contenido. Somos Noticias El Salvador SV. Puedes buscar este podcast en inglés como News El Salvador. Síguenos, comparte y comenta. Entrando ahora en el ámbito deportivo, la noticia que ha dominado todo y la más sentida ha sido el fallecimiento de Jaime La Chelona Rodríguez. Las muestras de condolencia han sido, numerosísimas. Sin duda alguna, hablamos de una figura absolutamente icónica del fútbol salvadoreño. Su muerte ha generado una ola de reacciones tremenda. Excompañeros de selección, amigos, clubes de fútbol, la afición en general. Incluso el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, expresó públicamente su pésame. La Chelona era un referente total, un símbolo de la época dorada del fútbol nacional, recordado especialmente por su papel clave en la selección que clasificó y jugó el Mundial de España 82. Su legado va más allá de lo deportivo, ¿eh? Totalmente. Y curiosamente, hablando de mundiales y fútbol, ha circulado una nota un poco, llamativa, sobre una inteligencia artificial que habría hecho una predicción sobre el futuro de la selección salvadoreña, la Selecta, en las eliminatorias actuales para el Mundial. ¿Qué? ¿Qué hay de cierto en esto? Jaja, es una de esas notas que mezclan tecnología y pasión deportiva, ¿no? Más allá del rigor o la metodología que pueda tener esa predicción hecha por una IA, lo interesante es cómo este tipo de contenido genera inmediatamente conversación, especulación, debate entre los aficionados. Claro. En plena fase de eliminatorias, cualquier cosa que alimente la esperanza o la discusión sobre el rendimiento de la selección, pues capta la atención. Es más un fenómeno mediático, tecnológico, aplicado al fútbol, que una predicción deportiva fiable en sí misma, yo creo. Entiendo. Mientras tanto, la competición local siguió su curso. Alianza ganó al Fuerte San Francisco, un partido que además fue el debut del jugador Enrico Dueñas con el equipo capitalino. Por otro lado, el Cacahuatic logró su primera victoria en casa, ganándole al Limeño, y también hubo un reconocimiento individual. Melvin Cartagena, jugador de FAS, nominado a un premio de la CONCACAF por un golazo que marcó en la Copa Centroamericana. Exacto. La Liga Mayor sigue avanzando, con resultados que van moviendo la tabla, la incorporación de nuevos jugadores como Dueñas, que generan expectativas, y también el reconocimiento a la calidad individual, como esa nominación para Cartagena. Son los componentes habituales que mantienen viva la actualidad del fútbol nacional. Vale, vayamos ahora a un bloque final con notas un poco más variadas, algunas internacionales y otras culturales. Por ejemplo, desde Guatemala llegó la noticia de la demolición de un murtal, un altar o un templo dedicado a la Santa Muerte en la localidad de Cantel. Lo que llama la atención es que, según se informa, fueron los propios vecinos los que lo demolieron. Sí. Es un suceso que pone de manifiesto las tensiones culturales y religiosas que pueden existir en ciertas comunidades de la región centroamericana. El culto a la Santa Muerte es un fenómeno complejo y a menudo controvertido, la verdad. Ya. Y en un tono mucho más ligero, volviendo a las celebraciones de independencia, pero en Honduras, captó la atención un ciudadano que decidió participar en el desfile cívico de su país disfrazado de Deadpool. No me digas. Sí, una anécdota curiosa, de color patrio, digamos. Jaja, desde luego. Mirando un poco más lejos, leemos que Japón ha vuelto a batir su propio récord de población centenaria. Superan ya las 95.000 personas con 100 años o más. Y lo más destacable es que la inmensa mayoría, casi el 90%, son mujeres. Impresionante. Y en Estados Unidos, dos notas relacionadas con el expresidente Trump. Por un lado, su amenaza de declarar el estado de emergencia en la capital, en Washington, D.C., por motivos de criminalidad si vuelve a la presidencia. Y por otro, el reporte de un segundo incidente en aguas internacionales entre fuerzas estadounidenses y una embarcación con presuntos narcotraficantes venezolanos. Son como pinceladas del panorama internacional, ¿no? Lo de la longevidad en Japón es un dato demográfico fascinante, con muchísimas implicaciones sociales, económicas. Las noticias desde Estados Unidos, sobre todo, declaraciones de figuras políticas de alto perfil o incidentes con repercusión geopolítica, pues siempre tienen seguimiento. Y en este contexto internacional, pero con conexión directa con El Salvador, cabe mencionar la felicitación que cursó el senador estadounidense Marco Rubio al país por su Día de Independencia. Subrayó el fuerte vínculo entre ambas naciones, un mensaje diplomático relevante en las relaciones bilaterales. Ya veo.
Y para cerrar este recorrido volvemos a lo local con una nota cultural que me ha parecido entrañable. Se ha puesto en valor la historia de la Dulcería Aguilar. Es un negocio familiar salvadoreño que, según cuentan, tiene más de 100 años de tradición haciendo dulces típicos. Exactamente. Estas historias de emprendimientos locales que perduran a través de generaciones son siempre muy inspiradoras, ¿verdad? Representan no solo la perseverancia empresarial, sino también la conservación de un patrimonio cultural inmaterial. Los sabores, las recetas, las tradiciones Claro. forman parte del tejido social y económico del país y conectan el presente con el pasado a través del paladar. Un bonito contrapunto a las noticias más vertiginosas del día, yo creo. La verdad es que sí. Bueno, hemos tocado muchos temas hoy, ¿eh? El fervor de las celebraciones patrias, anuncios institucionales importantes, la realidad de la seguridad, ecos del mundo, la pasión del deporte y pinceladas culturales. Si tuvieras que resumir un poco la esencia de esta jornada informativa, ¿con qué nos quedaríamos? Buena pregunta. Creo que lo más interesante es observar cómo coexisten diferentes narrativas, ¿sabes? Por un lado está esa imagen de un país volcado en celebrar su identidad nacional. Actos masivos, despliegue de símbolos patrios, gestos institucionales significativos como lo de renombrar la NSP. Pero al mismo tiempo vemos que persisten desafíos importantes como los temas de seguridad ciudadana y que emergen voces desde la sociedad civil con reclamos específicos sobre aspectos democráticos, derechos fundamentales, aprovechando la misma fecha simbólica para hacerse oír. Claro, el contraste. Exacto. Y todo esto además bajo la mirada constante del exterior, ¿no? Que se manifiesta en mensajes diplomáticos, en noticias virales que conectan lo local con lo global, o en la proyección internacional de la cultura salvadoreña, como veíamos con los hermanos Flores. Lo fascinante aquí es justamente ese entrelazamiento continuo entre lo nacional y lo internacional, entre la celebración y el desafío. Muy bien planteado, sí. Y para dejar pensando un poco a la audiencia, si consideramos esa mezcla que describes, ese fervor patriótico tan visible en las celebraciones, los retos internos que siguen ahí presentes y esa interacción constante con el escenario internacional, surge una pregunta, ¿no? ¿De qué manera podría El Salvador aprovechar este momento particular, con todo lo que implica, para seguir consolidando eso que en algunos discursos oficiales de la jornada se llamó un modelo propio? De cara a los próximos años, claro. Es una cuestión compleja, sin duda, que invita a reflexionar más allá de los titulares del día. Día lunes 16 de septiembre de 2025. Bienvenidos al podcast de Noticias El Salvador SB, en este espacio de conversación y reflexión donde exploramos juntos temas de actualidad del Salvador y el mundo. Búscanos gratis en YouTube Music, Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Deezer o en tu plataforma de podcast favorita. Búscanos en PayPal, el usuario lo encontrarás en la descripción del contenido de este podcast. Recuerda, tus aportes ayudan a pagar facturas para poder dar contenido. Somos Noticias El Salvador SV. Puedes buscar este podcast en inglés como News El Salvador. Síguenos, comparte y comenta.